Vos decinos cuando... Graba. ¿Graba ahora? Yo soy Romina Pereira, activista lesbiana, militante comunista, abolicionista de La Matanza y activo en una Secretaría de Género de una central de trabajadores y trabajadoras que tiene también como horizonte luchar contra la violencia en las situaciones de explotación. ¿Cuál es la mirada sindical respecto de la posibilidad de reglamentar la prostitución en la Argentina? En los marcos de que es un país abolicionista o que se pretende un Estado abolicionista, no un país abolicionista. E incluso en la discusión de qué es el abolicionismo, que es interesante, hoy por hoy estamos discutiendo si el abolicionismo es una posición estatal o es un movimiento popular. Esa es una discusión abierta, no es una discusión saldada, y las organizaciones sindicales tienen responsabilidad sobre eso porque hay un sector que plantea que se resuelve en absoluto todos los problemas de las personas en situación de prostitución reglamentando la prostitución. Lo cual en cualquier situación sindical es absurda, es decir, el conflicto sindical no se resuelve las necesidades y las reivindicaciones de un sector de trabajadores o trabajadoras per se en relación a que sea legítimo o no el trabajo que tienen, digamos. En ningún caso se da. Digo un para nosotras que es venir de un sindicalismo del territorio vinculado al mundo del movimiento pobre, del movimiento popular, del movimiento villero, piquetero, y que tiene una relación estratégica y táctica con las travestis. Entonces, no puedo simplemente decir, no, mira, si se reglamenta se resuelven todos los problemas. Primero porque el proyecto de AMAR, que es la organización que viene impulsando la reglamentación en la Argentina, con algunas diputadas que lo han presentado, primero es un proyecto crudo, flojo, escueto, que no contiene la integralidad de las condiciones de las trabajadoras. Es decir, antes de llegar al artículo 4, está hablando de armar una oficina que proteja el trabajo sexual, no a las trabajadoras y trabajadores. Entonces yo, como militante sindical, ¿qué voy a decir? AMAR está más preocupada por las condiciones de empleabilidad de las empresas que de las trabajadoras. No planteó un organismo que fiscalice las condiciones de trabajo de esas trabajadoras, sino una oficina que actúe como una especie de agencia que le permita a ellas tener algunos salarios, porque la realidad es que gran parte de las defensoras de la reglamentación en la Argentina no viven de estar paradas en una esquina. Esa es otra realidad. ¿Qué implicaría la reglamentación en términos de darle determinadas garantías a las trabajadoras en situación de prostitución que hoy no tienen? Y si AMAR dice, bueno, pueden monotributar, es decir, pueden tener aportes jubilatorios, que es como una de las consignas, ¿no? Las putas no tienen aporte jubilatorio. Primero que en la Argentina, con la cantidad de leyes que hay, una tiene que discutir eso, porque vos tengas o no aportes, no quiere decir que el Estado no se tiene que hacer cargo de vos. Porque en la Argentina hay múltiples maneras de pagar impuestos, es decir, el IVA y todo eso. Entonces, ya eso no es que, digo, eso es una parte de la discusión falaz, tonta, torpe, decir, bueno, reglamentar para que sean monotributistas y tengan el aporte. El aporte se lo vamos a exigir igual como se lo exigimos a las mujeres históricamente conocidas como amas de casa o las trabajadoras de casas particulares, que dimos toda una lucha, aunque la mitad de AMAR se compare siempre, ¿no? Y sea siempre como un insulto a la trabajadora de casa particular en relación a ser puta, ¿no? Como si hubiera casi una diferencia de élite. Esa historia podría habernos enseñado en términos de cómo se reglamenta. Bien, si hay una parte de la población en prostitución que dice yo quiero legitimar mi trabajo socialmente, nosotros lo que tenemos que hacer es dar un debate cultural y político, que no tiene que ver con el mecanismo de una ley, no es simplemente un mecanismo legislativo. Porque en ese mismo mecanismo, muchas de nosotras lo que planteamos es esto, si hay una comisión tripartita, si hay un debate paritario, ¿quién representa a los clientes o a los puteros? ¿Y quién representa? Porque en la ley dice que puede haber 3 o 4 sectores que representen a las trabajadoras, ¿sí? Vamos a hablar en femenino, porque la ley habla en masculino, nosotros vamos a hablar en femenino. Dice que puede haber 3 sectores que pueden representar a las trabajadoras. No dice para qué, ni cómo, ni cuál es la representación directa. Es decir, hasta sindicalmente es cuestionable que cualquiera, per se, cualquier secretario general sea en sí mismo la representación de los colectivos de trabajadores. Ya eso incluso es una ley que no nos hace bien.
la patronal o el espectro patronal termina siendo el sistema prostituyente, es decir, digamos, materialmente los prostíbulos, los prostibularios, digamos, los clientes y el Estado, digamos. Y en ese sentido, las trabajadoras en situación de prostitución tienen, en principio, en un debate, dos que juegan casi el mismo rol. Por tanto, van a estar discutiendo siempre al servicio de los acuerdos que pueden preconstruir antes que las trabajadoras. Y las trabajadoras cada vez más, e incluso esta ley lo que va a garantizar es eso, tienen menos representación en términos de discutir sus derechos legítimos, digamos, o sus primarias condiciones de empleabilidad. Lo cual no solo hace que el proyecto sea tramposo, sino que además como proyecto, como tal, en términos políticos, le permite garantías a estados neoliberales que lo que hoy están buscando es que cualquier actividad sea interpretada como subempleo o tasación de empleo o características de empleo, digamos, por cuanto estas sujetas en estas condiciones, en esta situación, no son interpretadas para el Estado como personas que no tienen determinadas garantías, es decir, no tienen trabajo. Entonces, cuando le van a exigir al Estado determinadas necesidades, producto de no tener un laburo regulado, por decirlo de alguna manera, que el Estado le va a decir, sí, usted es trabajadora autónoma, usted es trabajadora sexual, es trabajadora autónoma, por tanto no me puede reclamar determinadas cuestiones. Y lo que va constituyendo en ese sentido el proyecto es terminar de legitimar las condiciones de subempleo en los países de este continente, en términos de los acuerdos incluso con el Fondo Monetario Internacional, porque uno podría preguntarse, ¿cómo impacta el acuerdo del fondo en la vida de las mujeres prostituidas? Impacta igual que en el conjunto de las poblaciones, por tanto la reglamentación no le va a resolver los problemas principales que tienen estas mujeres o estas travestis, digamos. No lo va a resolver porque su objetivo no es, el objetivo del proyecto no es resolver las condiciones de trabajo, es la posibilidad de sintetizar el espíritu económico del patriarcado y sacar de los cuerpos feminizados y de los cuerpos prostituidos las mayores ganancias. Este proyecto de ley lo que va a hacer es blanquear esas ganancias a una parte de ese sector. Nada más no va a mejorar en un ápice la vida en absoluto de ninguna de las compañeras, y lo que le va a permitir en todo caso es, en fuerte acuerdo político de los jefes prostibularios y del Estado, blanquear la flexibilización laboral incluso en otros terrenos. Incluso el proyecto de Amar lo que hace es negar la historia de explotación de la prostitución en la Argentina. Lo que hace es legitimar esa historia, es decir, no importa que nos hayan matado, no importa que nos hayan violado, no importa que nos hayan enfermado, lo que importa es reglamentar en estas condiciones. Entonces yo como militante sindical no puedo admitir eso. Yo represento al conjunto de trabajadoras. E insisto, que no son trabajadoras por estar en prostitución. Son trabajadoras porque no son parte de la clase dominante. Y mi tarea principal es defenderlas como trabajadoras, no solo en sus condiciones de trabajo, sino en sus condiciones de vida en términos integrales. En la Argentina hay un avance de un Estado neoliberal que está derribando con todas las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Discutir que hoy el problema principal de las putas de la Argentina es que se reglamente es ser una basura. Entonces, por tanto, vamos a insistir en que el proyecto de ley no garantiza mejorar las condiciones en absoluto de absolutamente nada que no sea, en todo caso, yo odio el término blanquear, pero sí, lo que hace es institucionalizar la subocupación en lugar de construir condiciones de trabajo para una población dirigida. Y en ese sentido también es interesante discutir que cuando nosotros hablamos de condiciones de empleo, cuando las centrales, los sindicatos, los propios trabajadores y trabajadoras, hablamos de las condiciones de empleo, no se fragmentan las condiciones. El colectivo docente no habla solamente de lo que le hace la tiza en la mano o de cuán cómodas son las sillas para los docentes. Habla del todo en la educación, habla de las condiciones del estudiante y de la trabajadora, del trabajador, habla de las condiciones edilicias, de qué comemos, cómo lo comemos, cuándo lo comemos, cuáles son los materiales de estudio, habla de la integralidad del trabajo. El proyecto de ley lo que hace es intentar sacar un bosquejo sobre que en la Argentina hay prostitución. Sí, la realidad es que en la Argentina hay prostitución, la realidad es que en la Argentina hay muchas compañeras muertas por esa situación, hay enfermedades por esa actividad, y el Estado argentino se tiene que hacer cargo
porque al ser un Estado abolicionista se tenía que comprometer a garantizar condiciones para no terminar en esa situación, y eso no ocurrió. Entonces, discutámosle al Estado argentino la reparación de las minas en esas condiciones, y por supuesto las travestis que han sufrido muchísimo más. Entonces, en ese sentido nosotras nos alejamos de la posición de Amar, y lo que planteamos es que, en todo caso, yo que soy militante de una central de trabajadores y trabajadoras donde está Amar, parte del pliego digamos, de las consignas principales de esas trabajadoras, de esas necesidades principales, pueden ser parte porque ya lo son. En nuestra central ya peleamos por una cantidad de cosas que directamente atañan a la vida de las minas en situación de prostitución. Es decir, no es que las putas solo combaten o pelean para que se reglamente la prostitución. También son activistas políticas, también tienen necesidades que tienen que ver con su casa, con su salud, con su vida en la escuela, con un montón de otras cosas. Porque en todo caso, lo peor es plantear que las putas el único destino que tienen es ser putas y que se reglamente la putez, nada más. Cualquiera de las compañeras en situación de prostitución podría dirigir una organización popular, cualquiera de esas organizaciones, porque el problema no es que sea puta, sino cómo el sistema trata a las putas, digamos. Y ahí es que nosotros decimos, bueno, mi problema es con los prostíbulos. ¿Y qué ampara esta ley de los prostíbulos? ¿Qué hace esta ley con los prostíbulos? Lo jerarquiza. Va a permitir que la Argentina sea parte de los países del turismo sexual. Va a garantizarle a las redes de trata cierta legitimidad. Ahora, está claro que la trata de personas en el mundo requiere eslabones importantes. Uno es el poder judicial, el otro es el aparato represivo en el mundo, el otro es el poder político y el otro es la prostitución. Con lo cual, el sistema prostituyente o el modo de prostituir o la legalidad de la prostitución es parte de la alianza masculina y patriarcal para garantizar la trata en el mundo. Porque no puedo pensar la trata si no hay un sistema prostituyente. Y esa es la discusión principal. El sistema prostituyente es un sistema internacional sin fronteras, muy relacionado al sistema capitalista, con acciones en el mundo, y construye aliados y construye modos de funcionar en distintos lugares. Es inteligente, tiene recursos, maneja el negocio de las armas en el mundo, sí, es re grosso, claro que es re grosso. Y el problema principal que tenemos nosotras es ese. No es la puta, ni siquiera es un cliente en sí mismo. ¿Sí? No es que simplemente si hay clientes hay trata y si no hay clientes no hay trata. Porque hay una necesidad del patriarcado de que haya trata. El sistema de dominación quiere que haya prostitución. Este caso es extraordinario y es particular porque hay intenciones de sectores del imperio, es decir, Europa o parte de Europa está más preocupada porque se reglamente la prostitución en la Argentina que la propia población argentina. Es decir, no es la preocupación principal de las personas en prostitución. La preocupación principal de las personas en prostitución es la represión, es la crisis económica que hay y sus condiciones de vida más integralmente, es decir, cómo están en términos de salud, en términos de hábitat, de casa, de una cantidad de cuestiones. No tiene que ver con que no sean perseguidas en tanto y en cuanto sea ilegal, porque de hecho en la Argentina se persigue igual lo legal, digamos. En realidad venden el proyecto como que el proyecto de reglamentación permitiría o detendría la represión de la policía. La verdad es que el aparato represivo ataca a todo el mundo porque es un aparato para reprimir, digamos, los estados. En nuestro país, hoy por hoy, el conjunto de trabajadores que luchan los reprimen. Y digo, el trabajo del Estado en la Argentina es uno de los trabajos más reglamentados, más legales. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de ATE han vivido situaciones de represión pública, filmadas, fuera de la clandestinidad. Nada garantiza que un taquero, que un cana o que el cuidacuadras de Camino de Cintura y Don Bosco no levante la coima o no me lleve presa porque esté reglamentada. En todo caso lo que va a hacer es cambiar la libreta. Pero por ejemplo a las travestis o a las migrantes en situación de prostitución las van a seguir cagando a palo porque los modos de extorsión son múltiples. Y los modos de extorsión son modos sociales. No son modos que tienen que ver con lo legal y lo ilegal. Eso es un absurdo decir, mucho menos aquellos que somos activistas del movimiento LGTBI. Es decir, hasta hace poco no éramos legales en algunos países. Ahora, eso, es decir, le da legitimidad a la represión.
¿Que yo no esté reglamentada quiere decir que el taquero me puede violar y cagar a palo en la ruta? ¿Eso es lo que está diciendo Amar? Si Amar lo que dice es que es legal que nos peguen porque somos ilegales, bueno, queremos seguir siendo ilegales en todo caso, digamos, ¿no? Como puta debería haber un fuerte movimiento de putas que le diga, Giorgi, la verdad, no, te desubicás, no está bien porque que un policía te pegue está mal en todos los planos. Ahora, cuando las putas se pelean con las policías, la verdad que no sale el conjunto del movimiento feminista a defenderla, no salen una cantidad de otras representaciones, porque esas situaciones históricamente lo que han determinado es que haya una élite en las representaciones. Esta me puede representar en determinados ámbitos y en esta lucha. No me puede representar en otras condiciones. Es decir, nosotras nos preguntamos, ¿cuál es la propuesta de Amar en términos de las políticas neoliberales argentinas? ¿Cuál es la propuesta? Es decir, frente a la desocupación, frente a achicar los ministerios, frente a que suba la SUBE, frente a que una cantidad de cosas estén en esas condiciones, ¿qué propone Amar? Reglamentar eso, es decir, reglamentar los niveles de explotación. Es decir, si la cadena es más gruesa o menos gruesa en términos de esclavitud, ¿eso es lo que está discutiendo Amar? Bueno, nosotros llamamos a la compañera Amar a que revisen ese proyecto en todos los planos,